nosotros hemos visto el alza de los precios en las casas, en las propiedades, y lógicamente que nos afecta a todos porque los nuevos compradores enfrentan también precios aún mayores, las tasas de intereses han subido, etcétera. Así que ser un propietario de casa, que siempre es positivo, también tiene sus costos altos. Pero es importante que sepamos ciertos beneficios y ciertas acciones que debemos tomar. Por ejemplo, ahora el 1 de marzo precisamente se cumple el plazo para aplicar al Homestead Exemption. Si yo compré una propiedad en el 2022, ahora es cuando debo aplicar a mi Homestead Exemption. Pero no solo eso, el otro día hablaba yo que hay muchísima gente, incluso digo que yo mismo cuando compré mi primera casa hace 20 años, los primeros 4 o 5 años ignoraba de este tema y no lo hice. Entonces perdí ese beneficio de aplicar a este Homestead Exemption. ¿Y qué es el Homestead Exemption? Simplemente voy a dar ejemplos específicos. Por ejemplo, yo tengo en este momento una casa que vale, me voy a inventar, $350,000. Yo pago unos impuestos sobre esos $350,000, pero si yo aplicara al Homestead Exemption, que puedo llegar hasta $50,000 de exentos de impuestos, pues estoy bajando casi un 15% de la base taxable o tributable para mi propiedad. Entonces, si yo logro hacer mi Homestead Exemption, voy a pagar impuestos no por 350, sino por 300. Y ese 15% puede significar, en algunos casos, $500, en otros 700, en otros 800, de acuerdo al valor de la casa al año. Entonces, es un dinero considerable. Pero muchas personas, se dice que 1 de cada 3 personas no termina haciendo esta aplicación de Homestead Exemption. Entonces, hay formas de hacerlo. Se puede entrar a floridarevenues.com, también a través del condado Miami-Dade, miami-dade.gov. Hay que entrar, buscar el Homestead Exemption e iniciar la aplicación. Y también, déjame agregarle lo que está diciendo el concejal, es de que no te van a subir los impuestos más de un 3% anual, y eso beneficia extremadamente grande a la persona, porque la propiedad se va a quedar en el precio que en el momento se cotizó basado en los appraisals que tiene el condado, y va a subir máximo un 3% de lo que tiene, que es la parte importante para todos los votantes, ¿no? Todas las personas que gocen de ese beneficio. Así que 1 de marzo es una fecha súper importante para todos los que se han colocado en los ejemplos anteriormente y pueden ahorrar dinero y simplemente utilizarlo para otra cosa. Así es importante que lo hagan hoy y mañana. Ya no hay tiempo de hacerlo por correo. Okay. Tal vez alguna persona quiere imprimir esa aplicación, ponerla en el correo mañana, es muy tarde. Ya no va a llegar a tiempo, así que si lo va a hacer hoy o mañana, lo puede hacer en línea, lo tiene que hacer en línea. Si hubiera sido hasta hace unos 15 días atrás, tal vez podían hacerlo por correo. Ya no es el tiempo de hacerlo por correo, hacerlo en línea. Esto, por cierto, mucha gente pregunta, esto queda ya de por vida. Entonces, no hay que volver a aplicar todos los años. Así que el que ya lo hizo el año pasado, se renova automáticamente, no tiene por qué hacerlo, ¿no? Y es importante, a veces la gente dice, bueno, ¿cuáles son los casos? En la mayoría de casos funciona el Homestead Exemption. Primero tiene que ser su residencia principal. No puede ser su casa segunda, tercera, la casa de vacaciones. Quienes logran llegar al máximo de la exención de impuestos, por ejemplo, también hay una viuda o un viudo. También tienen ese beneficio. También hay ciertas condiciones especiales para los veteranos de guerra. Claro. Entonces, usted tiene que escoger la condición en la que usted aplica y llenar este documento, porque es importante. De lo contrario, estamos dejando un dinero o un beneficio para nosotros. Y algo importante también que me preguntaban hace unos días, bueno, ¿y esos impuestos a dónde van? ¿No? Muchas veces la gente dice, ¿a dónde van? Pues precisamente el ejemplo más claro es nuestras escuelas. Gran parte de ese impuesto tributable de las casas va para mantener las escuelas públicas, donde van nuestros hijos, los hijos de la comunidad, y lógicamente también para infraestructura y otras cosas más. Y también es bueno mencionar que tenemos que tener el conocimiento exactamente de las repercusiones cuando no hay una portabilidad en el tema del homestead, que lo hablamos el lunes pasado aquí también, donde usted puede poner en riesgo su homestead y caer en un fraude. Así es, exactamente. Puede caer en un fraude al no reportar debidamente como debe. Así que es importante las preguntas que van a hacer dentro de esa aplicación. Necesita tener un Social Security, el suyo y el de su esposa, esposo, los dueños de la propiedad.
Y de ahí simplemente es información muy básica, información muy personal, así que esto es algo que hay que aprovechar y hacerlo. Y también creo que es un punto recordar que tiene que ser residente, es muy importante para poder aplicar para eso, ¿no? Tiene que ser residente y lógicamente ahí va a poner su Social Security, muy importante con el tipo de casa. Hay gente que quieren aplicarlo a veces para su casa 2 o 3 o 4 porque esa vale más, etcétera. Pues es muy comprobable saber en dónde es su residencia principal. Me causa como sonrisa la parte de que estuvimos cuando estuvo acá con nosotros el señor Pedro García. Decía que la gente nos queremos pasar de inteligentes, ¿no? Que no se va a dar cuenta el gobierno, y ahora con la tecnología que hay, con la forma, por ejemplo, si tú le rentas una propiedad a una persona, esa persona llega a poner su licencia de manejar, llega a recibir su correspondencia, que es muy fácil que el gobierno pueda identificar a la persona. Hasta con el carnet de votante. Ahora, y lo importante también, para que sepan nuestros radioescuchas de 1210, Oasis 1210, es que el gobierno del condado, o en este caso de los impuestos, puede ir hasta 10 años hacia atrás. O sea que en la mayoría de los casos, el gobierno puede ir a donde quiera. Sí, claro. Pero la mayoría de los casos son 3 años. O sea, lo que el gobierno llega y te examina durante 3 años. Pero en el dado caso del condado, y el señor Pedro García quiere aplicarle hasta los 10 años donde tienen hacer. Y lo pueden hacer. Y yo conozco personas que le han encontrado un problema y han pagado $48,000, $50,000 de multa por no cambiar la propiedad a donde están. Y es muy notable uno como propietario, y eso me pasó a mí. No que me pusieron la multa, sino que me pasó, sí, aclaro. Yo en el año 96, nosotros compramos una propiedad, y esa propiedad, los impuestos venían de taxes 1,200, te estoy hablando del año 2009, 2010, lo que nosotros pagábamos de impuestos, con la excepción del impuesto, teníamos un pago como de $1,200, $1,300 mensuales. ¿Qué pasa? Que yo tenía una propiedad en el Doral, y en el Doral las propiedades iban subiendo, pero yo no quería hacer el cambio porque estaba en el proceso de mudarme. Cuando hago el cambio por falta de conocimientos, no pedí la portabilidad de la cual el señor Pedro García estaba comentándonos, de que tú para irte de una propiedad y coges un beneficio enorme, que tú te vas para la otra propiedad y te reconocen parte de lo que tú tienes de la excepción de donde estás viviendo. 1. Y número 2, cuando tú vas cambiando el homestead exception, ese se queda frisado, ¿no? En el 2%, 3%. Pero la propiedad que tienes donde estás viviendo va subiendo porque ya es una inversión la que tú tienes. Claro. Entonces, si tú no haces el cambio a tiempo, entonces posteriormente, que fue lo que me pasó a mí, la propiedad del Doral costaban los impuestos cuando lo tuve que hacer ya en el momento que se me llegó el nuevo año. Ya lo que yo pagaba de impuestos, estábamos alrededor casi de $4,000 de impuestos, que ahí es donde empezaba a coger el homestead exception de mi nueva propiedad por falta de conocimiento, de no hacer la portabilidad. Eso es muy interesante que todos nuestros radioescuchas de Oasis 1210 nos informemos ahora, que es el momento, para no tener las consecuencias graves con el gobierno. Exactamente, estamos hablando de 2 días, y como lo dijo el concejal Ceballos, solamente lo puede hacer en línea, porque ya por correo pues no da tiempo. También queremos hablar de otro tema, y les voy a comentar brevemente una situación de una familia nicaragüense que dice